Bienvenidos, muchas gracias por estar acá nuevamente. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio que nos regalás para profundizar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en nuestro viaje por el Génesis, por el libro del Génesis. La clase pasada habíamos empezado a ver Génesis 3 y quisiera recordar algunas pocas cositas que dijimos. Una de ellas es el tema de qué significaba la palabra pecado, porque bueno, evidentemente acá, ¿se acuerdan que les dije que este era desde el punto de vista literario, digamos así, el género literario es un género literario de crimen y castigo, ¿eh? Pero bueno, crimen es en el sentido de pecado, ¿no? Y les dije que las dos palabras, tanto hebrea como griega, en hebreo pecado es hatat, aunque también tiene otros sinónimos, ¿no? Y hamartía es en el griego, son palabras que provienen del léxico de la arquería, de esto de tirar con el arco y la flecha, y se refiere al momento en que uno falla con no dar en el blanco. Y se acuerda que les comenté esa frase de Aristóteles en la Ética Nicómaco, que hablando del tema de la virtud y de que hay que ser virtuosos, dice, tenemos que ser como arqueros que den en el blanco. Entonces lo que vamos a ver ahora es una aplicación práctica, digamos, del principio de este fallar, muchas veces la Biblia lo ejemplifica con esta idea de los dos caminos, ¿eh? Por ejemplo, bueno, así de alguna forma es el Salmo primero, que es como el salmo que abre el Salterio, como que habla de que hay como dos opciones de vida, ¿no? Y algunos toman una opción y otros toman otra opción, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco esta idea, ¿no? De que no hay que fallar. Y a poco de empezar a leer la Sagrada Escritura, nos topamos con este personaje que es la serpiente, ¿no? Bueno, les voy a poner directamente el texto, así no... Creo que estamos viendo esto, ¿no? A ver, porque tengo dos abiertos. Disculpen. No, estamos bien. Bueno, dice así, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Una palabra importante para tener en cuenta es que, ¿se acuerdan que bueno, no es que se acuerdan, pero bueno, lo vamos a leer. ¿Cómo termina el capítulo anterior? Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La palabra hebrea para desnudo, acá en esta instancia es arumim, que viene de arom.
¿Por qué la marco? Porque fíjense que la misma palabra, arum, es para esto de que habla de la serpiente, Nahash, que es la palabra hebrea para serpiente, era el más astuto, y es la misma palabra, astuto que desnudo. Esto, bueno, nos tiene que empezar a hacer, estas son cosas que como que nos tienen que hacer pensar. ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos acá de el tema este de elegir como cuando uno lee un texto bíblico, darse cuenta de las palabras que se repiten. Y si nosotros leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a ver que sorprendentemente algo que se repite, un tema que se repite y una palabra que se repite es el tema de la desnudez. El hombre y la mujer estaban desnudos, la serpiente, bueno, nosotros lo leemos como astuto, pero atrás de esa palabra también está el tema de la desnudez, y después vamos a ver que después de que van a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que va a pasar es que se van a dar cuenta que estaban desnudos, y después cuando Dios interrogue a Adán, nuevamente, ¿no? Le va a decir, porque estaba desnudo y me escondí, y tuve miedo. Bueno, o sea que el tema de la desnudez es una cosa que se está como repitiendo acá, y las palabras que se repiten como que nos tienen que llamar la atención. Otra cosa que yo les dije desde el primer momento es que estos son como, cuando uno lee estos textos, ¿se acuerdan que les comenté la primera clase creo que fue, ¿no? Que es lo que algunos autores llaman un texto clásico, y dice, bueno, yo citaba a un autor que se llama Peter Kreeft, que dice, el clásico es como una vaca, da leche fresca todas las mañanas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que uno lo lee, puede profundizar más y más, y como que le da más cosas. Y bueno, acá también, o sea, esto no quiere decir que lo que yo les diga acá es la lectura final de esto. Ustedes pueden seguir pensándolo, y pueden leer otros autores, y bueno, es como interminable, ¿no? Piensen que esta es nuestra quinta clase y todavía estamos por leer Génesis 3, ¿no? Así que bueno, nada es definitivo, todo puede ser como profundizado, puede ser ampliado. Bueno, pero una de las formas así clásicas de hacer exégesis de un texto es justamente mirar qué cosas se repiten, ¿no? Bueno, entonces pongamos el tema de la desnudez en una especie de cajita a la que vamos a tener que volver para encontrar alguna clave. Y habíamos empezado a hablar del tema de la serpiente, y se acuerdan que yo les había comentado que nosotros si nosotros fuéramos simplemente judíos leyendo la Biblia hebrea, nos quedamos con, esta historia es muy, muy profunda, aunque no tengamos toda la revelación cristiana, pero nosotros como cristianos tenemos lo que llamamos el canon de toda la Sagrada Escritura, que incluye el Nuevo Testamento. Y una clave de lectura para nosotros es, respecto a este tema de la serpiente, o sea, ¿qué es la serpiente? ¿Nos quedamos con que es un animal que habla? ¿O podemos decir algo más? Bueno, y se acuerdan que una de las cosas que yo les había comentado era que hay un lugar, que es el libro del Apocalipsis, donde, a ver, perdón, no, voy a poner, bueno, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis tenemos por primera y única vez, en la Sagrada Escritura, la totalidad de los nombres que, digamos, que esta serpiente va recibiendo a lo largo de los diferentes textos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿se acuerdan? Hay como una especie de lucha entre Miguel y otros, y este dragón, que nosotros cuando hablamos de serpiente estamos tan acostumbrados a ver desde
desde la magnífica representación, ¿no?, de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, de esa serpiente enroscada en el árbol, o miles de pinturas, pero que siempre es como una especie de viborita, ¿eh? Pero en realidad, Nahash, la palabra hebrea, también puede significar dragón, o sea, algo, un reptil gigantesco, ¿no? Y de hecho, es mucho más probable eso que la simple serpiente. Pero bueno, una cosa que vemos en el libro del Apocalipsis es esto de digamos, concurso de todos los nombres, ¿eh? Entonces tenemos el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero. Bueno, todos estos nombres, ¿eh?, son estos nombres que va recibiendo a lo largo de la Sagrada Escritura. Y habla del acusador de nuestros hermanos, ¿eh? ¿Por qué el acusador? Bueno, esto es como una característica de el Satán, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo les comenté que aparece en el libro de Job? Que acusa a Job, ¿eh? Lo acusa ante Dios. Bueno, entonces, evidentemente, es lo que para nosotros lo que llamamos diablo, demonio, es esta serpiente. O sea, no somos simplemente judíos leyendo la Biblia hebrea, sino que somos cristianos leyendo toda la Sagrada Escritura. Entonces nos podemos ayudar con el canon para que nos dé estas pistas, ¿no? Y una cosa importante, digamos así, de entender es qué cosas dice, además de los nombres, qué cosas dice el Nuevo Testamento, sobre todo, acerca de, y más que nada también de la boca del propio Jesús, acerca de este ser que llamamos diablo, demonio. La primera cosa que tenemos que recordar es que, ¿se acuerdan que apenas antes, digamos así, después que Jesús recibe el bautismo, inmediatamente es impulsado por el Espíritu al desierto y ahí es tentado por el demonio, ¿se acuerdan? A ver, lo vamos a buscar. Por ejemplo, acá, en la versión de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús usa, en este caso, una cita del Deuteronomio para responderle al demonio. Pero bueno, la realidad es que Jesús es tentado por el demonio. Una doctrina que va a desarrollar Pablo es el tema del nuevo Adán. Así como tenemos Adán, este Adán que viene del Adamá, Pablo va a hablar del nuevo Adán. Cristo como el nuevo Adán. Cristo, ¿se acuerdan cuando hablamos del tema de la imagen, que el hombre, el ser humano, es imagen de Dios? Yo les comenté que los padres de la Iglesia, que al leer en el latín, en la Vulgata, Jerónimo lo traduce, esto de la imagen, lo traduce con una partícula que es ad, una preposición ad imagine, que quiere decir hacia la imagen. Porque en realidad la verdadera imagen de Dios, esto también lo va a decir la carta a los colosenses, es Cristo. Y nosotros somos constituidos hacia la imagen. Es decir, ¿se acuerdan de esto que hablamos? De que la imagen es don y tarea. Es como todo un itinerario que nosotros tenemos que hacer. No es que ahora ya somos, aunque ni siquiera por el bautismo,
somos un pequeño Cristo, pero estamos en camino de verdaderamente reflejar la imagen de Dios. Entonces, bueno, esto por un lado, ¿no? Pero entonces, fíjense que o sea, Jesús va como revirtiendo todas las cosas propias de Adán. Entonces, y la primera es que resiste la tentación, así como Adán es tentado en el paraíso, Jesús y Adán desobedece. Tenemos la tremenda escena en Getsemaní, que también es un jardín, ¿se acuerdan? Porque está en el huerto de los olivos, donde Jesús dice: Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, bueno, es como que él se pone en manos del Padre, confía, pone toda su confianza, digamos así, en Dios, y hace que no se haga mi voluntad sino la tuya. En cambio, Adán es como que dice, bueno, que se haga mi voluntad. Bueno, entonces, esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Esto de que Jesús es tentado por el demonio. Pero también tenemos varias instancias donde Jesús dice cosas acerca del demonio, ¿no? Por ejemplo, a ver, me estoy adelantando. Vamos a ver acá, también en Mateo. ¿Esto qué es? Perdón, esto es como la parábola que explica, podríamos decir, que completa esta teología de la historia, que es la parábola del trigo y la cizaña. Según Juan Pablo II, en el libro, creo que es Cruzando el umbral de la esperanza, él dice que esta es una parábola que explica el mundo. ¿Y se acuerdan en qué consiste? Bueno, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron entonces a ver al propietario y le dijeron: Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: no, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero, ¿no? Bueno, ¿quién es el enemigo? Bueno, acá lo tenemos bastante claro, ¿no? Bueno, y después, esto que dice, en el Evangelio de Juan encontramos varias cosas acerca del demonio, ¿no? Dice, por ejemplo, en un momento dado Jesús le dice: ustedes tienen por padre al demonio, les está hablando a los judíos de Jerusalén, ¿no? Y ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, fíjense, ¿qué dice? Que es homicida, homicida, y a su vez miente porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso es muy tremendo. Y después, también en el capítulo 12, cuando Jesús está por entrar en la pasión, va a decir esto: ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. ¿Mm? Bueno, fíjense que es tremendo esto, ¿no? Jesús lo llama el príncipe de este mundo, ¿no? Estos son algunos textos. El autor del Nuevo Testamento que más ha profundizado en el tema este del mundo a partir digamos, de esta tentación original, ¿eh? Es San Pablo. Y San Pablo eh, lo que afirma es como que él tiene como una visión del mundo donde él, cuando uno lee, ¿no?, las cartas de Pablo, uno se da cuenta que para él el mundo anterior a Cristo es un mundo como, podríamos decir, casi como hechizado, ¿no? Una palabra también podría ser poseído, pero en realidad no es tanto poseído, porque poseído significa que yo no tengo voluntad, que no tengo responsabilidad. Pero para Pablo el mundo eh, está en este estado por su propia culpa, y como que no puede salir de este estado. Entonces cada día se hunde en esto. Por eso Pablo va a decir que en realidad todo el mundo necesita ser redimido. La creación entera, va a decir Pablo, gime dolores de parto. Y él para hablar precisamente de este estado del mundo, usa, por ejemplo, la palabra que estamos como en un estado de esclavitud, perdón, o una cierta como enemistad. Les quería mostrar, si es que puedo, un diagrama que me gusta para explicar San Pablo, cómo ve San Pablo y en qué lugar estamos nosotros en el mundo, ¿no? Él es como que toma la visión judía. Los judíos hablaban del mundo presente, Olam Hazeh, y el mundo futuro, Olam Haba. Pero Pablo crea como una zona, que les pinté con estas rayas, ¿no? Estos se acuerdan espero que se acuerden del colegio, ¿no? La teoría de los conjuntos. Esto es la intersección. Bueno, nosotros estamos viviendo en esta intersección, ¿no? Tenemos la creación y la nueva creación, ¿no? La nueva creación, digamos, la creación es la que todos conocemos, y la nueva creación, en realidad, comienza a partir de lo que nosotros llamamos el misterio pascual. Pero nosotros todavía, en esta instancia del mundo, estamos como en esta intersección entre la creación y la nueva creación. Fíjense que esto del mundo futuro es lo que si nosotros rezáramos el credo niceno-constantinopolitano, ¿se acuerdan que era lo que decía el credo niceno, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Se acuerdan? El mundo futuro. Exactamente estas palabras. Bueno, esto es algo que proviene de una cosmovisión hebrea. Pero bueno, para Pablo nosotros todavía estamos como en este mundo donde todavía el demonio ejerce una cierta esclavitud, cierta y real esclavitud sobre todo el mundo. Y la creación entera, va a decir, todavía gime dolores de parto. Volvamos a nuestro texto. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo Génesis 3. Perdón. Bien, tengo que hacer una cosa.
tengo que salir de lo anterior. Discúlpenme, tengo que cerrar, si no, no puedo ver la pantalla. Ay, discúlpenme, un problema técnico. Bueno, a ver si ahora... Bueno, ahora sí. Si no están viendo el texto me dicen, pero creo que sí. Así que Dios les ordenó, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Vamos a poner, a ver, la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es un poco más exacta. Dice, dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios dijo? En realidad, si nosotros tuviéramos que leer esto literalmente, sonaría algo así. Aunque Dios dijo, ¿qué? Aunque Dios te dijo, ¿y qué? Pero el acento lo tenemos que poner en esto de dijo, porque vamos a ver que lo que hace la serpiente es hacer dudar a la mujer, pero en realidad, bueno, el hombre... Uy, no sé por qué dice acá que no lo estoy compartiendo. Bueno, creo que sí. A ver. Se ve, Luisa, se ve. ¿Se ve? Ah, bueno, perfecto. El texto sí. Bueno, listo. No me dice que está pausado, por eso. El acento está puesto en, así que Dios te dijo, ¿te dijo acaso? Aunque Dios te dijo, ¿qué? Ese es el sentido, porque vuelvo a decir, la serpiente lo que hace es hacer que la mujer y el hombre que está escuchando, pero muy calladito, y no dice nada, dude de la palabra de Dios. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios no ha dicho no coman de él ni lo toquen. Dios nos ha dicho, perdón, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. Fíjense que la mujer, si nosotros vamos a lo que Dios le dijo a Adán, vamos a ver que hay como hay bastantes tergiversaciones entre lo que dice Dios y lo que dice la mujer. Para empezar, o sea, una cosa que dice es, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen. Entonces, acá lo que nosotros estamos sobreentendiendo, porque somos buenos alumnos y hemos leído el capítulo 2, es que voy a poner más. Fíjense. En ningún momento se habla de que el árbol del conocimiento del bien y del mal esté en el centro del jardín. Si nosotros vamos al capítulo 2, no vamos a encontrar que el árbol del bien y del mal esté en el centro del jardín. Fíjense, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, de vuelta estoy en
Y una de Jerusalén, no sé por qué. Perdón. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la... En medio del jardín, el árbol de la vida. ¿No? El que está en el medio del jardín es el árbol de la vida. ¿Qué pasa? Cuando la mujer dice, del árbol que está en el medio, ¿no? En realidad es como que ella tiene el foco, ¿no? Es como que ese árbol ha pasado a ser el centro de su vida. Y después habla de que no lo puede tocar, ¿no? Entonces, y después también es como que dice, bueno, el día que comieran, se nos abrirán los ojos y seréis como dioses, perdón, esto lo dice la serpiente. No lo comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Bueno, la traducción es un poquito... Pero es como que ella trivializa lo que Dios dijo, porque Dios dijo, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no? De que como esta es una expresión como rara en hebreo, ¿eh? Es como que 2 veces replique, que nosotros lo traducimos como ciertamente morirás, ¿eh? Te vas a recontra morir, ¿eh? Es un poco lo que le está diciendo Dios. Y ella es como que pena de muerte, ¿eh? Como algo como que lo trivializa, como que lo... Bueno, entonces, y después dice, cuando la serpiente le dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Otra cosa que tenemos que poner en la cajita es esto de comer. Fíjense que yo lo marqué acá, la cantidad de veces en este capítulo y en el anterior que se repite la palabra comer. Les adelanto que se repite 13 veces, que es un montón. ¿Mm? Comer, 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 esto repica, repica, repica. Bueno. Pero ahora vamos a examinar esto, ¿no? Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, ¿no? Otras traducciones hablan de era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. La Biblia del pueblo de Dios dice que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Bueno, si nosotros examinamos lo que representa, lo que está diciendo la mujer, ¿no? Lo que el árbol es para ella, la conclusión a la que podemos llegar es que el árbol es como una suerte que la atrae tremendamente y es como una fuente de deseo, ¿no? Entonces, acá viene esto es como el tema crucial para entenderlo, ¿no? Los antiguos van a hablar de esto como de la triple concupiscencia. Pero lo que nosotros tenemos que tener en claro es esto, ¿no? ¿Cómo empieza el deseo a operar de alguna forma una suerte de magia con nosotros? ¿No? La primera cosa que sucede es que eso que deseamos profundamente se convierte como en el centro de nuestra atención. Entonces, para ella, ahora el árbol del conocimiento del bien y del mal está en el centro del jardín. Pero esto no es que lo hace a propósito, ¿entienden? No es que ella a propósito dice, pone esto y no es verdad, sino que verdaderamente cuando algo nos atrae terriblemente, se convierte en el centro de nuestra atención, lo único que podemos mirar. Y después, la otra cosa que el juego que nosotros nos hacemos a nosotros mismos es exagerar de alguna forma como la ley, lo que, digamos, porque ¿qué es lo que está en juego acá? Nosotros cuando pensamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, así lo traducimos y lo traducen absolutamente todas las Biblias. Pero en realidad hay algo previo a lo de
del bien y del mal. ¿Se acuerdan que la palabra para bien en la Biblia es esta palabra tov? Y es precisamente, este es el árbol del tov y del ra. El ra es el mal y tov es... Pero tov no es solamente bueno, sino que es lo verdadero. Y esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros en vez de hablar de árbol del conocimiento del bien y del mal, hablamos del árbol del conocimiento de lo que es verdadero, ¿cómo se diferencia lo verdadero de lo bueno? Cuando yo digo que algo es verdadero, estoy describiendo como una realidad objetiva. Estoy diciendo, esto que está ahí afuera es real, es así. Y es real, me guste o no. Si la moral es una cuestión de la verdad y la no verdad, o lo verdadero y lo falso, esto implica que una decisión moral implica discernir algo objetivo, algo que está ahí. Implica averiguar de alguna forma qué es lo correcto, lo que mi creador espera de mí. ¿Se acuerdan esto que hablamos del manual de instrucciones? ¿Qué es lo que se espera de mí? Y entonces tengo que tratar de alinear mi pensamiento, mi comportamiento a esa verdad, me guste o no me guste, sea mi deseo o no sea mi deseo. Entonces, ¿qué es lo que en este momento, ¿no? Antes de que la mujer, antes de esto de comer del fruto del árbol del bien y del mal, el intelecto, o sea, la inteligencia del ser humano está enteramente como coordinada a ver esto de la realidad. A ver qué es lo verdadero, qué es lo que se espera de mí. A partir del, podemos decir, esto es el hombre pre-árbol, pre-árbol del conocimiento del bien y del mal. Perdón, de lo verdadero y lo falso, ¿no? A partir de ese momento, esta claridad, podemos decir así, esta capacidad de la inteligencia de ver, no es que se pierde totalmente, pero el deseo se entromete. No es que, bueno, ahora lo tengo que explicar como de a pasos, porque es bastante difícil de captar, ¿no? Esto que Eva ve está profundamente asociado al deseo. Es como que le atrae a la mujer, no me gusta decir Eva porque todavía no se llama Eva, se llama mujer, en todos los niveles estéticos imaginables, desde el gusto, desde lo más bajo que es el gusto, hasta lo más profundo que es esto de el discernimiento, la sabiduría. Entonces, es como que si este árbol del conocimiento es un árbol del deseo, es como que comer del fruto, de alguna forma, y esto que es importante porque, ¿se acuerdan que les dije la palabra comer, comer, comer? Todo el tiempo me estoy identificando, es como que llevo el deseo adentro mío. Entonces, ¿qué es lo que, ahora voy a hacer una interrupción, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le está diciendo la serpiente a la mujer y al hombre que está ahí paradito y no dice nada? Le está diciendo, conectate con tu deseo. El deseo y tus instintos son más confiables indicadores de la voluntad de Dios que sus palabras. Una cosa es lo que Dios te dijo y otra cosa es lo que vos sentís. De alguna forma, cuando en este acto la mujer dice, yo soy mi deseo. Vieron que esto también se dice, ¿no? Entonces, es como que, podríamos decir así, si Dios te habla principalmente a través de la pasión y el instinto,
¿eh? Si todo lo que necesitas hacer es examinar tus deseos para descubrir lo que Dios quiere de vos, ¿eh? Y no es necesario escuchar la voz de Dios y conectarte con lo que Dios te dijo, ¿eh? Entonces, evidentemente vos, o sea, para vos, lo que vos deseas, ¿eh? Y tu pasión es lo que está bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción y después seguimos. Volvemos. Vamos a volver al texto. Entonces, bueno, entonces les estaba diciendo antes de la interrupción que es como que lo que la serpiente le está diciendo, de alguna manera, es esto de conectate con tu deseo, ¿eh? Porque en el fondo lo que vos deseás es más acertado y más verdadero, es lo que verdaderamente Dios quiere para vos. Esto no significa de ninguna manera que el deseo sea algo malo per se, ¿no? Al contrario, el deseo es lo que nos mueve a actuar. Pero en el mundo pre-árbol, digamos así, el deseo está subordinado a la inteligencia, ¿no? Y a lo real, ¿no? Al manual del fabricante, ¿eh? Es como que en esto que hablábamos, ¿se acuerdan de la ética como el manual de la felicidad de un electrodoméstico, ¿no? Y en el fondo como el manual de nuestra propia felicidad, ¿no? Entonces, el deseo es muy importante para la vida, pero es como que la verdad, la realidad, tiene que, no todo lo que yo deseo me conviene. Eso sería como una forma bastante práctica de verlo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, Dios ha puesto en mí el deseo de comer, ¿eh? Si nosotros no tuviéramos la necesidad, el deseo, el hambre, el deseo de alimentarnos, o sea, no trabajaríamos para conseguir el alimento y nos dejaríamos, o sea, es como que nos faltaría una fuerza vital, ¿eh? Pero eso no significa que todo lo que yo pueda comer es bueno para mí, ¿eh? Entonces, y hay circunstancias en las que es buena y circunstancias en las que tal comida es buena para mí en un momento, ¿eh? Cuando soy bebé, probablemente me tengo que alimentar de la leche materna, pero llega un momento en que tengo que comer otra comida, ¿eh? Y así podemos pensar en infinidad de circunstancias. Entonces, el deseo es una fuerza poderosa que si yo la uso para digamos, si la alineo en esta corriente de realidad, de verdad, es un motor poderoso para el bien. Pero si yo subordino la realidad a mi deseo, ahí es donde empieza el problema, que es precisamente lo que le va a pasar a estos dos muchachos, ¿eh? Al varón y la mujer. Entonces, en este mundo, digamos así, post-árbol, es como que el centro, ¿eh? Después de comer del fruto, lo que vemos es que Adán y Eva, varón, mujer, perdón, siempre se me salen se sienten incómodos. Es como que el centro de su identidad se desplazó hacia el deseo, ¿eh? Y este equilibrio tan delicado entre pasión e intelecto queda como alterado, ¿eh? Entonces, es como que ahora tenemos un motor muy poderoso, pero de alguna forma vieron que a veces los corredores de autos modifican como el centro de gravedad del auto para que ande más rápido, pero bueno, ellos tienen la habilidad de manejar el
el auto de una forma que la mayoría de los mortales no los tenemos, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo dirijo este motor poderoso, que es el deseo, con un volante, con una serie de instrumentos para manejarlo, pero que no los puedo alcanzar, de alguna forma se me escapan? Entonces, bueno, es como que esta es una forma, para mí, que está buena de comprender este problema. Entonces, es como que ahora este conocimiento de lo verdadero y de lo falso, ahora es el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, en el sentido de, bueno, es lo que está conectado con mi deseo. Entonces hay como, ¿qué es lo que sucede? Para ponerlo ya en temas como más, en términos como más filosóficos, si quieren. Se produce como el hombre tiene un límite. ¿Os acuerdan que esto lo vimos desde el primer momento, cuando hablamos del tema de la imagen, etcétera? Dijimos, el hombre, nada de la creación es Dios. ¿Qué es lo que les promete la serpiente? Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. En el fondo, lo que les está diciendo es, ustedes se van a poder dictar, ustedes van a poder torcer la realidad. Ustedes van a poder, no necesitan de la ley, esto de que llamamos de la autonomía. Protágoras, que era un filósofo, ¿no?, de la época de Sócrates, era un sofista, decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es y de lo que no es, de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y lo malo. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto es como el resumen, ¿no?, de soy autónomo, me doy mi propia ley. Nomos es ley, auto yo me doy la ley. Esto es como que resumen esto de qué significa este problema que hemos tenido. El hombre se va del límite, o sea, se cree que puede ser Dios, que se puede dar su propia ley, y que esto no tiene consecuencias, porque este es el tema. O sea, volviendo al ejemplo del manual de la felicidad, bueno, perdón, de la felicidad de la aspiradora. Si yo me extralimito y conecto la aspiradora a la corriente que no corresponde, la hago explotar. O sea, porque me salgo del límite de la aspiradora que está diseñada para andar con 220 voltios. Entonces es como una desmesura. Siempre los romanos tenían que eran un pueblo agricultor, ellos tenían una fiesta que le dedicaban a unos dioses menores, pero que eran los dioses de los límites, de los términos. Bueno, entonces, fíjense que la misma palabra nos indica, ¿por qué digo esto? Porque el agricultor necesita saber cuál es su campo, cuáles son los límites del lugar que él va a cultivar, porque si no, tiene problemas con el vecino. Si yo me salgo del límite y me voy a arar el campo del vecino, evidentemente tengo un problema grave. Entonces, la misma palabra nos indica salirse de los términos, es lo que nosotros llamamos, es la palabra exterminio. La preposición es como salir, entonces es como que me salgo del término, me extermino, y eso es lo que va a suceder. Entonces, bueno, ¿cuál es lo que sucede? Ahora vamos a ver. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, nuevamente acá, el Arum. O sea, ¿qué les había prometido la serpiente? Cuando coman de este fruto, se les abrirán los ojos
y serán como dioses conocedores del bien y del mal. ¿Bien? Dios les tiene envidia, no quiere que ustedes sean dioses. Eso es lo que les está diciendo. Los hace dudar del valor de la palabra. Y la ironía es que el texto es muy irónico porque se les abren los ojos y ¿qué es lo que conocen? Que estaban desnudos. Y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Fíjense que la desnudez, ¿qué es lo que provoca? No es que el primer sentimiento no es el de la vergüenza, ¿no? Dice, tuve miedo, ¿no? ¿Qué significa la desnudez? Lo que va a ser a partir de este momento, lo que se va a ver después ahora en este diálogo entre Dios, el varón, la mujer y la serpiente, es que se quiebra esta armonía original, lo que los hebreos llaman el shalom. Vieron que nosotros traducimos como shalom, como paz. Pero, ¿qué significa? Significa esto de estoy bien conmigo mismo, estoy bien con mi prójimo, estoy bien con la creación, estoy bien con Dios. A partir del momento esto de que me salgo del límite, se quiebra este shalom, y esto es lo que vamos a ver ahora. Yo ya no estoy cómodo, tengo miedo. Fíjense que hasta este momento, ¿qué es lo que nos dice el texto? Que el hombre gozaba de esta amistad con Dios. Nos está dando como a entender que Dios se paseaba con esta forma antropomórfica, ¿no?, de hablar de Dios, pero como que el hombre tenía una relación que la Biblia va después a interpretar como cara a cara con Dios. Y ahora el hombre se esconde, como que no puede soportar la mirada de Dios. Entonces tuve miedo y me escondí. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Ven? De vuelta al tema de la desnudez. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? ¿Ven? La cantidad de veces comido, comer. Bueno, dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, inmediatamente, ¿qué hace Adán? Le echa la culpa a la mujer. Pero no solamente a la mujer, a Dios. La mujer que vos me diste como compañera, ella, entonces, rápidamente para arriba y para abajo en la cadena de mandos, al jefe y al subordinado. Yo no tengo nada que ver. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Fíjense que la mujer tiene una bastante claridad. Me sedujo. Es como que me atrapó en el deseo. No sé si se acuerdan esa película de Disney creo que se llamaba el libro de la selva, donde, bueno, hay una escena con una serpiente y con el chiquito que vive con Mowgli, que vive ahí y de la serpiente cuando lo quiere seducir para que él, bueno, tome una decisión equivocada en la vida, los ojos del chico queda como hipnotizado, o sea, lo seduce. Es como que está recordando esta misma escena. Entonces, fíjense, ahora viene el castigo. ¿Se acuerdan que hablamos de crimen y castigo? Entonces ahora vienen las consecuencias. Esto es como lo que nosotros tenemos que entender. Esto no es, ahora Dios reparte el castigo, así como el látigo, ¿no? Sino que
la misma realidad es la que te castiga, fíjense. Dios no maldice ni al varón ni a la mujer, maldice a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Mientras acechas tú su talón. Entonces, fíjense, esto, este versículo, se los voy a marcar acá, es lo que... No sé qué pasa. Bueno, se los quiero marcar así. Ahora sí. Esto es lo que después los padres de la iglesia van a llamar el protoevangelio. ¿Por qué? Fíjense lo que dice así. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Acá hay algo raro, porque en la Sagrada Escritura, y sobre todo en la Biblia hebrea, cuando se habla de descendencia, siempre se desciende de un varón, y acá se habla de la descendencia de la mujer. ¿A qué les hace acordar? Espero que les haga acordar a algo que acabamos de leer al principio de la clase. Ahora después lo vamos a ver. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. ¿Por qué lo llaman el protoevangelio? ¿Quién es acá la mujer? ¿Cuál es el linaje de la mujer? Fíjense, entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Esto es lo que está diciendo. Acá en realidad hay como podemos hacer como una lectura tipológica de la escritura. ¿En qué sentido? En que ahora de esta mujer, de la descendencia, ¿de qué está hablando? ¿De cuál mujer está hablando? De María. ¿A qué nos hace acordar un poquito esto? Espero que les haga acordar. A el pasaje que leímos de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 12. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Fíjense que es exactamente la misma palabra que se usa. Mujer, también, esto también nos tiene que hacer como sonar. En exégesis se llama intertextualidad, es como que nos hace acordar de otros textos del Evangelio de Juan, que a María nunca la llama María, sino que la llama mujer, en Caná, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué tenemos que darles el vino? En la cruz, mujer, aquí tienes a tu hijo, y al hijo aquí tienes a tu madre. Bueno, entonces esto de mujer, vieron que en la liturgia se llama a María la nueva Eva. Por ejemplo, en el himno Ave Maristela, se habla de que María como que da vuelta lo de Eva. María es la nueva Eva. Así como Jesús decimos que es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Porque ella, aceptando la encarnación, obedeciendo, nos hace posible la redención. Entonces aquí volvemos de vuelta a Génesis 3:15 y tenemos esto de este protoevangelio. ¿Y qué significa? Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. ¿Cómo lo podemos entender esto? Acá nos tenemos que trasladar a la escena de la cruz. ¿Qué sucede vieron que nosotros, lo que dice nuestra fe es que muriendo, Jesús vence a la muerte. ¿Qué es lo que está resumido en este cosa? Dice, Él te pisará la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, Jesús, Cristo,
va a pisar la cabeza de la serpiente, que es el signo de muerte, ¿bien? Pero ella te va a morder el talón. ¿Qué sucede cuando una serpiente maldita, venenosa, te muerde el talón? ¿No? Te mata. ¿No? Entonces, acá lo que está, es como, ven, es como una suerte de profecía de la cruz. ¿No? Jesús muriendo, porque la muerte es una realidad que lo atraviesa, al mismo tiempo le pisa la cabeza a la serpiente. Y este también es el origen de las representaciones, ¿vieron?, de la Inmaculada, donde María está pisando la cabeza de la serpiente. Bueno, toda esta imagen está ahí, en esto que se llama el protoevangelio, ¿no? Y ahora empieza esto de, a la mujer le dijo, tantas hará tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Esto del dolor, que tantas veces se interpreta como el dolor de parto, en realidad la palabra hebrea, que es una palabra que es sabón, no es el dolor de parto en sí, ¿no? sino las dolorosas circunstancias familiares en las que la mujer traerá ahora hijos al mundo. Después, cuando se hable del hombre, va a decir que el hombre va a usar el mismo adjetivo cuando diga que esto, ¿no? Con fatiga, esto de fatiga acá es la misma palabra. Con dolor sacarás de la tierra el alimento. Es como este extra que no se limita simplemente a, no está hablando acá del dolor del parto, sino todo lo que significa tener una familia. Las circunstancias, las dificultades que implica esto. No es simplemente el dolor de parto, sino es mucho más que eso. Y después, fíjense, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Hasta ahora la mujer y el varón estaban en una situación de absoluta paridad. Pero por haber escuchado, ahora lo que acaba de suceder es que se ha trastocado esta relación. ¿En qué sentido? ¿En qué momento? En el momento en que el hombre le dice a Dios, la mujer que vos me diste, me dio del fruto y comí. Entonces es como que este shalom, que era con Dios, esta armonía original con Dios, con la mujer, con el cosmos, consigo mismo, todo esto se rompe. Entonces ahora ya la relación, ven esto de que acá interviene esto del deseo. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Como que de alguna forma has perdido contacto con lo real. Y esto es una consecuencia. Como que Dios estuviera leyendo, bueno, como hiciste esto, esto es lo que te va a pasar, pero no es que es el castigo. Quiero que entiendan la diferencia. Es como, enchufé la aspiradora en el enchufe incorrecto y saltó todo por el aire. Bueno, esto es lo mismo, saltó todo por el aire. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, maldice a la tierra. Con fatiga, con dolor, el mismo dolor que tiene la mujer, sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Si nosotros fuéramos economistas, podríamos decir que acá nace el problema de la escasez. La economía es la ciencia de la escasez, como la definieron algunos. O sea, ahora ya no hay abundancia, sino que hay escasez. El trabajo, acuérdense, el trabajo es anterior al pecado. El trabajo dignifica al hombre, pero ahora implica dolor. Se experimenta de manera diferente. Hay como una suerte de lucha
con la tierra, ¿no? Que de alguna forma es como más reacia a dar sus frutos, ¿no? Y va a dar cardos y espinas. No es tanto que el mundo cambió, sino cómo lo experimentan las personas a partir de ahora, porque algo ha cambiado, el mundo ha dejado, es como que ahora pasa a ser diferente, ¿no? La tierra va a seguir dando alimento al hombre, pero con un costo mayor, ¿no? Nace la escasez. Ahora pueden estar, fíjense, en realidad es como que a partir de acá nacen todas las profesiones, ¿no? Porque van a ser la medicina, podemos pensar, los abogados para resolver todos los litigios que se producen entre las personas, ¿no? Y los economistas para administrar la escasez. Y así podemos seguir pensando. Bueno, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Entonces, esto es, porque eras, el hombre, lo que Dios le está recordando es su condición de fragilidad, ¿no? ¿Se acuerdan que era polvo con este aliento divino? Entonces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, Hayá, que quiere decir como, por ser ella la madre de todos los vivientes, es como la que hace vivir, podríamos traducirlo así. Y fíjense, dice, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos pensar? Ellos se acuerdan que se habían hecho unos taparrabos, decía el texto, con unas hojas de higuera, como tantas veces están representados en las... Bueno, primero acá vemos que hay este desarreglo con el cosmos, esta rotura del shalom, ¿qué implica? Que Dios les hace el vestido. Por un lado, se los hace con pieles de animales, entonces significa que ahora, ¿se acuerdan que ellos tenían un régimen alimentario que era vegetariano? O sea que ningún animal tenía que morir para alimentar al varón. Pero ahora, por lo menos en esta primera instancia, alguien tiene que morir para que ellos se vistan. Pero ¿qué representa esto? Y acá podemos hablar del tema de esto de la desnudez y de cómo, o sea, ¿no? Algo ha cambiado, ellos ya no pueden soportar la desnudez. Entonces, es como que al proporcionar una ropa adecuada a Adán y ahora sí Eva, ¿no? Dios les da como un medio, como algo para una suerte de transición, ¿no? Para salir del Edén, de este mundo, del paraíso, que era el mundo al que Dios los había destinado, a un mundo que ellos eligieron por su cuenta. Entonces, si la voluntad divina hubiera prevalecido, no hubieran necesitado esto. Pero es como que ahora Dios en esta nueva situación, la ropa es símbolo de que Dios busca como suavizarles el camino a esta nueva vida. Y esto lo podemos, si ustedes quieren, ¿no? Los que somos por ahí padres de familia, podemos pensar en la vida con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no eligen el camino correcto? Creo que la experiencia por lo menos de muchos de los padres, es que a veces pensamos, no, se están equivocando. Entonces,
esto de proveer, podemos pensar cómo podemos hacer nosotros para que, a pesar de una decisión equivocada, como es la que tomaron Adán y Eva, ¿no? Dios de alguna forma trata de hacerles la vida un poquito más fácil dentro de esto, para ver si al final esto se endereza. Bueno, no sé, a mí me gusta verlo un poquito así. Entonces, y esto sigue así. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, esto es muy misterioso, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, hasta ahora el árbol de la vida no había aparecido para nada, ¿no? He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Entonces, es como que, de alguna forma, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Cómo lo podemos entender, este signo del árbol de la vida? La vida, o sea, en la Sagrada Escritura, la vida siempre, o sea, la vida pertenece a Dios y Dios es el creador de la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, y ellos, no era que Dios les había impedido comer del árbol de la vida, sino que al revés, ellos podían comer de todos los árboles del jardín, menos de este árbol del conocimiento. Entonces, era como que Dios los había no solamente permitido comer, sino que estaba bueno comer del árbol de la vida. Entonces, ahora, nosotros podemos ver este árbol de la vida, entonces, como les digo, como este acceso del hombre a la vida divina, que es lo que a partir de ahora va a perder, ¿no? ¿Cómo lo entiende la Biblia hebrea y después tenemos que ver cómo nosotros lo entendemos? Por nosotros digo nosotros los cristianos, ¿no? Fíjense, lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo donde había sido tomado, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines. Cuando nosotros podemos, en la Biblia, nos vamos a encontrar de vuelta con los querubines. Les voy a mostrar a dónde. Esto es una reproducción del interior del templo. En este caso el templo de Jerusalén, pero en el tabernáculo del desierto pasaba lo mismo. Acá este lugar se llama el Santo. Era como afuera estaba el altar de los sacrificios, después venía un cuarto que se llamaba el Santo, que es donde está este sacerdote, este es el altar del incienso, esta es la mesa de los panes de la presencia, acá está la menorá, que había muchas porque era grande el lugar, la lámpara, que algunos también lo llaman el árbol, como que una suerte de árbol de la vida. Y acá imagínense que hay había un velo, esto no se podía ver. Y acá está el arca de la alianza, y estos monstruos alados son los querubines, que están guardando el arca de la alianza. ¿Qué había dentro del arca de la alianza? Había tres cosas. La ley, las tablas de la ley, la vara de Aarón y una jarra, un jarrón, ¿sí?, con maná. Pero, ¿qué es lo que nos interesa entender ahora? Si nosotros vamos al libro, perdón, ahora al libro de los Proverbios, acá está hablando de la ley. Fíjense lo que dice. Es más preciosa es que las perlas, nada de lo que ama se la iguala.
Largos días a su derecha y a su izquierda, riqueza y gloria. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas de bienestar. Es árbol de vida para los que a ella están nacidos. Felices son los que la abrazan. Está hablando, bueno, está hablando concretamente de la sabiduría, pero la sabiduría en cuanto a la ley. Árbol de vida para los que a ella están asidos. Felices son las que la abrazan. Entonces, ¿cuál es el nuevo árbol de la vida? El nuevo árbol de la vida para los hebreos es la Torá. Pero fíjense que el ámbito de la Torá, o sea, lo que esto nos marcaba, acá está la Torá. ¿Dónde está la Torá? ¿Dónde está guardada? Está guardada en el templo. Entonces, ¿qué es lo que el árbol de la vida, la conexión con el árbol de la vida era la conexión del hombre con Dios, que era cara a cara, que era directa? Ahora la conexión, el nuevo árbol de la vida, el que te da felicidad, es la Torá. Pero ¿dónde está la Torá? Está en el templo. Entonces, ahora la relación del hombre con Dios va a ser, perdón, ¿y qué sucede en el templo? ¿Cuál es la actividad principal del templo? Es el tema del sacrificio. Entonces, a partir de ahora, la relación de Dios con Dios deja de ser cara a cara. Y va a ser, la relación con Dios va a estar mediada por el sacrificio. Entonces va a ser la Torá, pero la Torá mediada por el sacrificio. El hombre tiene que renunciar a algo para alcanzar sabiduría, para alcanzar el árbol de la vida. Ahora el hombre, la sabiduría está en la escritura, se la iguala con el temor de Dios. Todas estas ideas, la idea del temor de Dios, de la sabiduría, de la Torá, de la ley, pero ahora mediadas a través del culto y del sacrificio, esta es como la nueva realidad a la cual se va a enfrentar esta primer pareja humana y su descendencia. Ya me estoy pasando de la hora y tengo que terminar, ¿no? Pero este es solamente el primer capítulo de crimen y castigo, porque ahora lo que nosotros vamos a ver es que este shalom, esta rotura del shalom, que nosotros en la teología católica llamamos el pecado original, pero que es un nombre que va a recibir mucho después. ¿Por qué es original, digamos? O sea, ¿qué es lo que produce esta ruptura del shalom? Ya no, es como que no tiene arreglo, es como algo que, como una pequeña, imagínense, como un dique donde hay una pequeña hendidura y empieza a salir una gotita de agua y se va haciendo como cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no? Y inunda absolutamente todo. Bueno, esto es lo que va a pasar vamos a ver en lo que sigue, de lo que estamos leyendo, con la realidad de la vida a la que se enfrentan, vuelvo a decir, esta primer pareja humana y su descendencia. Me quedan muchas cosas por decir, ¿no? Pero quisiera resumirlo así, con esto. Lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que Dios les había dicho que te morirás bien muerto? Esto de que te vas a recontra morir, que habíamos dicho. O sea, esta introducción de la muerte como una verdadera realidad a lo que el hombre se va a enfrentar. Y esto se puede entender en un sentido espiritual y en un sentido literal. En un sentido literal, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, porque ahora vamos a ver la historia de Caín y Abel y vamos a tener el primer homicidio. O sea, esto que ellos hicieron, ahora empieza esta gotita que empieza como a teñir toda la realidad y destruir este shalom,
la primera consecuencia es este primer homicidio. Y vamos a ver que también está conectado con el tema del deseo, como esta suerte de desvío de la realidad, ¿no? No quisiera irme, parezco presentador de la televisión, sin ver, aunque más no sea, las primeras estrofas del Salmo, perdón, 119, ¿no? Que es el Salmo de la Ley. Fíjense lo que dice: dichosos los que van por el camino perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de corazón, y los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú tus ordenanzas promulgaste para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos se aseguren para observar tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al mirar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus juicios justos. Felices, dichosos los que guardan la ley del Señor. Felices, te provoca felicidad. La ley te provoca felicidad. Eso es lo que está diciendo acá. Y no vas a tener vergüenza. Todas palabras que se conectan intertextualmente con esto que habíamos visto. Sin cometer iniquidad. Esto que les digo de como el camino correcto y el camino que me lleva a fallar. Bueno, listo. No los torturo más. Será hasta el miércoles que viene. Que pasen una linda semana y que Dios los bendiga.